Presentación de inversión inmobiliaria, impacto de 2 o más préstamos. Prepárese, porque estamos subiendo las apuestas con los bienes raíces. El escenario que queremos tener en cuenta es comparar y contrastar diferentes escenarios de préstamos, tratando de buscar la mejor opción para nosotros. Algunos de esos escenarios que involucran múltiples préstamos diferentes, 2 o más préstamos con el fin de lograr los objetivos de financiamiento que necesitamos para comprar una propiedad para nosotros, comparando y contrastando esos escenarios, posiblemente con otros escenarios que solo tienen un préstamo, o posiblemente con varios escenarios diferentes que tienen varios préstamos involucrados, cada uno de ellos con diferentes montos de préstamo, diferentes términos de préstamo, diferentes tasas de préstamo. La estrategia general sería algo así. Y a medida que avanzamos en esto, recuerde que echamos un vistazo a este problema de práctica en Excel y, en una nota, trabajar en los problemas de práctica le dará una idea mucho mejor de algunos de estos conceptos y también los solidificará. Entonces, la estrategia general. Vamos a ver una situación en la que obtuvimos varios préstamos diferentes para llegar a nuestro objetivo de financiamiento. Vamos a tomar cada uno de ellos, calcular. Luego los pagos de cada uno de esos préstamos usando, si están usando Excel, el tipo de cálculo de pago, el cálculo de PMT, luego vamos a combinar los flujos de efectivo. Esa es la estrategia general. Cuando pensamos en los préstamos que se emiten, podemos combinarlos y pensar en ellos como una serie de flujos de efectivo, combinando los pagos, incluso si hay diferentes términos, lo que significa que un préstamo tiene un plazo de 30 años frente a uno de 20 años, o algo así, aún podríamos mirar los flujos de efectivo durante la vida del préstamo. Y esa es una forma en que podríamos tratar de valorar el préstamo de tal manera que podamos tener alguna comparación entre ellos. Luego queremos calcular el costo efectivo de la cantidad prestada utilizando el flujo de efectivo combinado. Podemos utilizar un cálculo de la tasa interna de retorno de la TIR para hacer eso, en esencia, enrollando el flujo de caja en una esencia, la tasa efectiva. Esa tasa efectiva, más o menos, se podría pensar en ella como un promedio. Si estás tratando de comparar, por ejemplo, el rendimiento laboral, que a menudo se hace, por ejemplo, en los deportes, el promedio de bateo de alguien, con qué frecuencia se envasa, o algo así. Tenemos que comparar y contrastar eso con otro bateador tomando su promedio de sus tiempos al bate, o si alguien está lanzando tiros libres para baloncesto o algo así, tenemos que tomar el promedio de cuántos hicieron frente a la cantidad de intentos que tienen en el intento. Siendo entonces conseguir algún tipo de proporción que fuera comparable. Estamos haciendo un tipo de cosa similar aquí, porque si tenemos varios préstamos con múltiples tasas y múltiples pagos diferentes, podemos comparar esas comparaciones. Pero puede ser bastante confuso. Una herramienta o uso que puede ser más útil para nosotros, a menudo, es llegar a esa tasa, agrupándola en esa tasa, que se puede comparar fácilmente. No es la única comparación que hay que hacer, pero sí una herramienta útil a utilizar. Entonces, vamos a usar el costo efectivo para comparar opciones alternativas. Así que aquí hay un escenario en el que trabajaremos. Trabajaremos este escenario en Excel, así como en una nota, que recomiendo encarecidamente mirar. Pero para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, imaginemos una situación en la que necesitamos 500.000 para un préstamo. Necesitamos 500.000, podría haber diferentes tipos de opciones que se juntarían, diferentes tipos de opciones de préstamos que se están uniendo. Obviamente, si vamos a mirar más de un préstamo para lograr el mismo objetivo, entonces se puede ver la multiplicación de opciones que sucederá. Porque con cada nuevo préstamo que tenemos las diferencias entre los préstamos. Tenemos el monto del préstamo que podría cambiar, el plazo que podría cambiar y luego la tasa que podría cambiar, lo que cada préstamo agregado entra en el escenario. Por lo tanto, el número de alternativas con cada nuevo préstamo que entra en juego aumenta enormemente. Podríamos tener uno de la tasa fija. Podríamos tener otro que sea de tasa variable, ¿verdad? Puedes imaginar un montón de escenarios diferentes. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo puedo comparar y contrastar estos diferentes escenarios? La idea general es que vamos a alinear los montos del préstamo. Así que obtuvimos un préstamo por 100.000, un segundo por 200.000, un tercero por 200.000 para llegar a los 500.000 en ese momento y notar las cantidades de estas casas. Realmente me estoy concentrando en el monto del préstamo aquí, así que no realmente en el monto de la casa. Así que no tengo nada, porque en realidad solo nos estamos enfocando en los préstamos. Y luego vamos a repasar los términos de eso. Vamos a decir que este primer préstamo a 100.030 años, 360 meses, luego 30 veces 12. Y la tasa que vamos a decir es el 6% que podría usar para calcular los pagos. Luego, usando el cálculo del pago, que es de aproximadamente $600 con 5 centavos 99.55 segundo préstamo, vamos a decir 200.000, vamos a decir que este es un préstamo a 10 años, para complicar un poco las cosas. Ahora, tenemos estas diferencias en el plazo o la duración del préstamo, lo que puede hacerlo un poco más difícil. Y multiplicamos eso por 12 para obtener 120 pagos.
Así que vamos a estar pagando 120 meses. Es la tasa más alta ahora, 7% si calculamos el pago. Luego usando la función PMT en Excel, llegamos al 2003-2217, último préstamo, 200.000. Vamos a decir que este es un préstamo a 20 años que 20 por 12 nos daría 240 pagos. La tasa ahora está en 6.5 para este préstamo. Y si calculamos eso, sale a 1.491.15, con el cálculo del pago. Una vez que los tengamos alineados, podríamos decir, está bien, puedo combinar los pagos, pero ahora tengo estos diferentes términos de préstamo. Así que incluso comparando los pagos, por ejemplo, si tuviera que sumar estos tres pagos, resulta en alrededor de 4.413. Si tuviera que comparar esa, por ejemplo, otra opción en la que obtuve un tipo de préstamo jumbo a 500.000, podría comparar esas dos opciones de pago, pero estos tres préstamos tienen diferentes plazos de pago, por lo que eso se hace un poco difícil, porque no voy a pagar eso durante 30 años. Y así voy a tener estos términos diferentes. Entonces, lo que podemos hacer es tratar de dar un escenario de flujo de caja, y se vería algo como esto. Esto es solo la parte superior, pero tendríamos los 500.000 que podemos imaginar. Esa es la afluencia que obtuvimos del prestamista. En realidad no conseguimos el dinero, pero te puedes imaginar, básicamente conseguimos 500.000, y luego lo usamos para entregárselo al vendedor de la casa con el fin de comprarla a la institución o al banco. Luego tenemos como 500.000 dólares. Luego tenemos un flujo de salida, que, para el primero, ¿qué es? 1010 años aquí, o 120 pagos. Es la suma de estos tres pagos, el 599.55, el 1004.9115, el 2003.2217, que es alrededor de 4.413. Así que vamos a pagar ese 4.413 por 120 pagos hasta que este primer préstamo expire. Se irá después de ese momento en el que continuaremos pagando los otros dos préstamos, que serían 9.55 más el 1004.9115, hasta que pagaríamos esa cantidad por 20 los 10 años restantes para obtener hasta 240 pagos en total. A partir de ese momento, este préstamo expiraría. Luego, finalmente, durante los últimos 10 años, solo estaríamos pagando alrededor de 600 los 599.55 si sumamos esto, lo que parece bastante tedioso, pero es bastante fácil de hacer en Excel, entonces podemos tomar la tasa a la que esto sería 0, eso nos daría ese 6.48 aquí abajo, entonces es una tasa que podemos usar para hacer comparaciones, y podemos usar un escenario similar si tuviéramos otros escenarios con, digamos, 2 préstamos, u otro escenario con 3 préstamos y diferentes tasas, u otro escenario con un préstamo, al igual que podemos comparar a 2 personas diferentes en cuántas veces se envasaron, si su trabajo es golpear la pelota y tratar de llegar a la base. Y se puede comparar eso básicamente usando ese tipo de relación, tipo de análisis, tipo de concepto similar aquí. Obtuvimos estos diferentes préstamos con diferentes términos. ¿Cómo podemos comparar lo buenos que son para nosotros? Bueno, podemos tratar de obtener algún tipo de cálculo porcentual como un factor para ayudar en esa determinación. Ahora, debido a que estos flujos de pago están cambiando, debido a que tenemos estos diferentes términos aquí, por supuesto, podemos terminar en una situación en la que obtuvimos el financiamiento original. Si planeo venderlo antes del periodo de tiempo de 5 años, entonces tendría que calcular mi flujo de efectivo para el tiempo que sea. Si planeo vender en 8 años, por ejemplo, tendría que determinar mis flujos de efectivo para el periodo de 8 años con el fin de calcular el tipo de TIR y luego usar ese cálculo en mi análisis. Así que vamos a centrarnos en esto. Haremos esto un poco más en profundidad, mirando las tablas de amortización reales para estos tres y así sucesivamente en Excel, así como en una nota. Recomiendo encarecidamente revisarlas. Yo